mi conferencia sobre las contradicciones lógicas del minarquismo. Después de mucho estudio y profunda reflexión, llegué a la conclusión de que no las tiene, estábamos equivocados. Siempre tuvieron razón. Voy a intentar exponer una serie de argumentos de algunos autores destacados del minarquismo o argumentos generales del minarquismo e intentar demostrar que esos argumentos que son contradictorios y que entonces no pueden servir como fundamento de la filosofía política del minarquismo. Para empezar, una breve definición del minarquismo sería la filosofía política que defiende la necesidad o la justicia o la conveniencia del establecimiento de un Estado mínimo. Es un poco difícil determinar qué es eso de Estado mínimo, pero bueno, para el caso de la conferencia voy a utilizar la definición que dio Ayn Rand. Ayn Rand decía que un gobierno es una institución que controla el poder exclusivo de la aplicación de ciertas reglas de conducta social en un área geográfica. Y decía que las funciones propias de un gobierno son la policía, para proteger a los hombres de los criminales, las fuerzas armadas para protegerlo de las invasiones extranjeras y los juzgados para resolver los conflictos. Entonces eso más o menos sería lo que es un Estado mínimo, un Estado minarquista, el que se ocupa de la protección interior y exterior y de la resolución de conflictos. Bueno, el primer argumento que voy a exponer y a intentar demostrar que es contradictorio es el de probablemente el filósofo político minarquista más famoso, que es Robert Nozick, y que lo expresa en su libro Anarquía, Estado y Utopía. Vale, pues para Nozick un Estado mínimo tiene que cumplir dos requisitos. Tiene que tener el monopolio de los servicios de protección, de la producción de protección en un territorio dado, y tiene que ofrecer esos servicios a todos los habitantes de ese territorio, independientemente de que sean clientes o no sean clientes. O sea, tiene que darle a todo el mundo. Y lo que Nozick intenta hacer en el libro es describir un proceso evolutivo, espontáneo, como dirigido como por una mano invisible, que conduciría desde un estado de anarquía natural, pero en el que hay respeto por los derechos individuales, y en ese proceso evolutivo dirigido por la mano invisible se pasaría de un sistema de anarquía con agencias de protección en competencia a la aparición de una agencia dominante y posteriormente a la aparición de lo que él llama un Estado ultramínimo y finalmente a la aparición del Estado mínimo, el Estado mínimo que cumpliría esos dos requisitos que decía al principio. El razonamiento de Nozick más o menos tiene dos elementos. Por una parte es un argumento de eficiencia y por otra parte es un argumento ético en el sentido de que este proceso de aparición del Estado mínimo, según Nozick, no supondría la transgresión de derechos individuales. Entonces este proceso Rothbard lo describió como la concepción inmaculada del Estado, porque el Estado aparecería sin mácula, no mancha, no transgrede derechos de nadie. Vale. Entonces, la parte en la que yo me voy a centrar es más en la parte del argumento de eficiencia. Si el Estado mínimo transgrede o no transgrede derechos, por ejemplo, lo estudiaron autores como Rothbard en La ética de la libertad o Roy Childs en Invisible Hand, donde afirman que el proceso descrito por Roderick sí constituiría una transgresión de derechos individuales. Pero yo me voy a centrar más en el argumento de la eficiencia. Para Nozick, la producción de servicios de protección se diferencia de los otros bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. Nozick está de acuerdo que en esos servicios no se puede determinar cuál es el tamaño óptimo de una empresa, porque depende de características que varían y cuya información se obtiene a través del propio proceso de mercado. Sin embargo, dice que en los servicios de protección la característica determinante es la del poder, la de la fuerza, la de que las agencias de protección en competencia que están en un sistema de anarquía
lo que necesitan es poder imponerse a las otras agencias, porque Nozick cree que esas agencias no podrían llegar a acuerdos entre ellos, sino que entablarían conflictos para defender a sus respectivos clientes. Entonces es un razonamiento que es muy similar al del monopolio natural. Básicamente lo que dice es que la protección de los servicios de protección son como una especie de monopolio natural, y en ese monopolio natural se produciría la aparición de una agencia dominante, desde un sistema de anarquía en el que hay agencias de protección y competencia. Bueno, posteriormente ocurriría el proceso en el que esa agencia dominante se transforma en un estado ultramínimo, que es un estado ultramínimo, es el que tendría el monopolio de los servicios de protección, y después ese estado ultramínimo se vería moralmente obligado a transformarse en un estado mínimo, que es el que añadiría la otra característica, que es la de conceder esos servicios a aquellos que no pudieran pagar o que fueran de otras agencias. Bueno, el asunto es que, según el argumento ese del monopolio natural, resulta que en un territorio dado, partiendo de competencias de distintas agencias, una agencia va a imponerse sobre las otras, va a empezar a crecer mientras las otras se van a reducir. Al tener esa posición dominante, va a incentivar a que los clientes de otras agencias se pasen a esta agencia más eficiente, y eso lo que va a hacer es reforzar ese proceso, hasta que finalmente esa agencia se convierte en la dominante y tiende hacia el monopolio. Y eso sucede en lo que él llama un territorio dado. Lo que pasa es que él no define exactamente qué es lo que es un territorio dado. Pero vamos a imaginarlo así, como si fuera un territorio dado, y vamos a imaginar como que es un cuadrado. Ese es el territorio dado, es un cuadrado, y dentro de ese cuadrado hay pequeños cuadraditos que representan las agencias de protección en competencia. Están en competencia, pero hay una que tiene superioridad, que es la que se va a convertir en la dominante y que va aumentando de tamaño, mientras las otras se van reduciendo, ¿no? Hasta que al final el tamaño de esa agencia sería equiparable con el del cuadrado del territorio, ¿no? Y ahí se convierte en la agencia dominante que luego obtendría el monopolio. Muy bien. Pero vamos a imaginar también que ese territorio corresponde, por ejemplo, con un país actual. Por ejemplo, como si fuera Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene al norte Canadá. Y Canadá sería como otro cuadrado. Otro cuadrado en el que también habría cuadraditos pequeños en el que habría ocurrido el mismo proceso. Esos cuadraditos, uno habría ido aumentando de tamaño hasta que ocuparía todo el tamaño de Canadá. Pero ¿qué pasa cuando ponemos en relación a esos dos cuadrados, al cuadrado de Canadá y al cuadrado de Estados Unidos? Esos dos cuadrados están en la misma relación entre ellos que las que había en los cuadraditos pequeños en el interior de cada territorio. Es decir, que en esos también va a haber una agencia de protección dominante que se va a imponer sobre las otras. Es decir, que si el argumento de Nozick se sigue a su conclusión lógica, ese monopolio de una agencia de protección tendría que darse a nivel mundial, tendría que aparecer un gobierno mundial. Esto lo reconoce, por ejemplo, un autor que se llama Ian Shapiro. Lo dice en algún sitio que tenga anotado por aquí, si lo encuentro algún día. Porque yo no sé cómo basta, no tengo esa capacidad de memoria. A ti que no se puede personalmente. Lo que dice este autor es: Nozick no estaba pensando sobre el gobierno mundial, pero si su argumento es válido, una cuestión obvia que preguntarse es ¿por qué no existe ahora un gobierno mundial? Los estados-nación son los análogos globales de sus asociaciones de protección en competencia dentro de un territorio dado. La expectativa global del argumento de Nozick debería ser, por tanto, la de que una nación debería finalmente cooptar o superar a las otras, y sin embargo esto no sucede. Es decir, que si el argumento de Nozick se lleva a su conclusión lógica, debería haber un gobierno mundial, un monopolio mundial. Pero ¿qué sucedería si hubiera un monopolio mundial en los servicios de protección? El asunto es que si eso sucediera, esa agencia se vería afectada por el problema del cálculo económico, porque Rothbard extendió el análisis del cálculo económico para demostrar que no solo afectaba, por ejemplo, a una economía socialista,
sino que podría afectar, por ejemplo, a una empresa privada, si esa empresa privada consiguiera la propiedad de todos los medios de producción, independientemente de lo que hiciera de manera sin transgredir derechos. Porque el problema del cálculo económico sucede cuando no hay mercados externos. Peter Klein pone un ejemplo. Imaginemos que yo soy un empresario y que además quiero ser el manager o el gestor de mi empresa y que entonces me quiero contratar a mí mismo para gestionar la empresa. ¿Pero qué sueldo me pongo como gestor? Si no hay un mercado externo que permita ver cuál es el precio de ese factor de producción, no puedo saber cuál es el sueldo que tengo que tener, porque no hay manera de determinar el coste de oportunidad de ese factor de producción. Siempre que se eliminan los mercados externos, se elimina la posibilidad de determinar el coste de oportunidad de los factores de producción. Entonces, conforme la tendencia es a crecer de una empresa, también se produce la limitación de la capacidad de recurso al cálculo económico. Eso llegaría a su punto álgido si una empresa consigue el monopolio de un factor de producción o de un producto concreto. Entonces ya no podría recurrir al cálculo económico para ese factor de producción. Lo que significa que en la tendencia esa de dirigirse hacia el monopolio, hacia el gobierno mundial, se estaría llegando a la tendencia a la eliminación de los mercados externos de los servicios de protección, y entonces esa agencia dominante cada vez sería más incompetente a la hora de realizar el cálculo económico y por lo tanto sería más ineficiente. Resolvería con más dificultades los conflictos y eso incentivaría a los clientes de las otras agencias o a los clientes de la agencia dominante a marcharse a las agencias pequeñas. Entonces, en ese argumento que dice Northwick, que ese argumento de eficiencia que dice que llevaría a la imposición de una agencia dominante, en realidad, al llegar a cierto punto, lo que provocaría es a la ruina, a la caída de esa agencia dominante. Esto fue señalado, entre otros, por ejemplo, por Deutsche Childs. Dice eso, que conforme aumenta de tamaño, puede calcular con mayor dificultad, mientras que las empresas más pequeñas de protección serían más eficaces. Así que el argumento ese de Nozick, de eficiencia, de mano invisible que de manera natural conduciría a un estado mínimo, es contradictorio. El segundo argumento que voy a analizar así de lo de los minarquistas es un argumento que suelen emplear autores minarquistas para decir que la teoría anarquista es contradictoria. Y lo que yo creo es que en realidad ese argumento que presentan demuestra la contradicción de la posición minarquista. Es un argumento que fue presentado, por ejemplo, por autores como John Roger Lee, como David Kelly o como Tibor Macke. Y el argumento básicamente lo que dice es que en un sistema de mercado libre no se puede producir lo del establecimiento de la resolución de conflictos o del establecimiento de la ley, porque el mercado presupone la existencia de un conjunto de reglas vinculantes para resolver los conflictos. Entonces, el mercado presupone la existencia previa del Estado, o la existencia previa de la organización de la ley. Y estos autores identifican esa organización de la ley con el gobierno. Ese es el argumento que ellos dicen. Sin embargo, tiene algunos problemas ese argumento. Primero, que si es cierto ese argumento, y se supone que estos argumentos de filosofía política tienen que tener relevancia para el mundo real, Creo que en La Habana estaba pasando esto con embaixada de los Estados Unidos, ¿no? Un ataque sonoro. Son los minarquistas. Son los minarquistas, están organizados. Bueno, se supone que las teorías de filosofía política deberían tener relación con el mundo real, o sea, deberían hablar de lo que es posible o no es posible o es real. Eso es lo que significa que tengan algo de conocimiento. Entonces, lo que está diciendo ese argumento es un argumento absoluto, es decir, que es imposible la resolución de conflictos así a partir del propio mercado, porque el mercado presupone la existencia del Estado como un ente externo que ofrece un marco de normas de resolución de conflictos que sea vinculante. Pero si eso es cierto,
y vamos a la investigación histórica y encontramos un único caso en el que hubiera algún tipo de acuerdo voluntario, o de intercambio, o de comercio, o de acuerdo en general, sin existencia del Estado, falsearía ya ese argumento, porque demostraría que no es necesario la presencia del Estado. Y evidentemente eso es fácil de falsear. Ya la presencia de comercio ya llega desde el Paleolítico, desde el Neolítico. La propia existencia de las familias, y las familias son un tipo de acuerdo voluntario en el que se produce un intercambio, en el que hay división del trabajo, ya son un tipo de intercambio que aparece de manera previa a la aparición histórica de los estados. Claro, Tibor Machan reconoce eso. Entonces, Tibor Machan lo que hace para evitar eso es decir que en las sociedades primitivas sí es cierto que no pasa eso se puede haber esa resolución de conflictos, pero que en las sociedades complejas la necesidad del Estado precede a la constitución del mercado. Pero a mí eso me parece una forma peculiar de razonar, porque se supone que las sociedades complejas no brotan de la nada. No llueve y hace plop y aparece una sociedad compleja de repente. Se supone que las sociedades complejas evolucionan a partir de las sociedades simples. Y si en las sociedades simples no es cierto que el Estado tenga que preceder al mercado, entonces en las sociedades complejas tampoco es cierto que el Estado tenga que preceder al mercado. Pero el asunto es que el argumento ese general supone una contradicción, porque lo que dice el argumento es que no puede existir comercio, no puede existir intercambio, no pueden existir acuerdos voluntarios si no hay una institución externa que sirve para establecer ese marco de reglas que permitan los acuerdos. Pero ¿cómo se crea esa institución externa? Porque puede ser que la creen, por ejemplo, todos los individuos dicen hace falta hacer un Estado para tener ese marco de referencia. Puede ser que un grupo de individuos diga hay que imponerle este marco al resto de la gente. El primer tipo sería el de las teorías del contrato social, ¿no? Que los individuos todos se ponen de acuerdo, por ejemplo, en los términos de Hobbes para construir lo del Leviatán, para instaurar el Leviatán. Pero el asunto es, ¿cómo se van a poner de acuerdo en que hace falta un Estado si lo que dice el argumento es que los acuerdos voluntarios son imposibles si no hay una institución externa que ofrezca un marco de reglas vinculantes? Si eso es cierto, esos individuos no se pueden poner de acuerdo para hacer el Estado, porque todavía no existe un marco de reglas vinculantes de normas vinculantes que permitiera hacer el Estado. Ese argumento implica que para poder esos individuos ponerse de acuerdo y crear un Estado, se necesitaría tener ya un Estado antes. Y ese Estado necesitaría tener otro Estado ya antes, que hubiera creado un marco de reglas vinculantes que permitiera hacer acuerdos. Y lo mismo sucede si el Estado ese es creado no por todos los individuos, que también en eso de los individuos a mí me resulta curioso, porque lo que dicen es que es imposible que dos individuos intercambien, por ejemplo, un sándwich de jamón y queso por una bolsa de Doritos, pero sí que es posible que todos los individuos de un Estado simultáneamente se pongan de acuerdo para crear el Leviatán. Eso parece más fácil para los conceptualistas, que cambiar una bolsa de Doritos por un bocata. Y si el acuerdo ese fuera entre un grupo, no fuera necesario un acuerdo entre todos los miembros de la población, no hay un grupo que es lo que van a formar el Estado, a menos que Tibor Machan crea que el Estado es una especie de institución mística que crea leyes de manera mágica. O sea, el Estado será un grupo de gente. Pues ese grupo de gente va a crear esas reglas y se las van a poner a los demás. Pero esa gente que va a crear esas reglas tiene que ponerse de acuerdo entre ellos para determinar cuáles son las reglas que van a imponer. Tienen que ponerse de acuerdo ya para ver dónde quedan, para organizar el asunto y a ver quién lleva los folios y quién lleva los folios. ¿Cómo se van a poner de acuerdo si lo que dice este argumento es que no se pueden llegar a acuerdos si no hay la presencia ya de una entidad externa que ofrece un marco de reglas vinculantes? Otra vez se volvería a un regreso infinito. Se haría falta un Estado, ese Estado necesitaría otro Estado, ese Estado necesitaría otro Estado. Así que este argumento, que pretende demostrar la inconsistencia lógica del anarquismo, en realidad lo que hace es demostrar más bien la inconsistencia lógica del minarquismo. Es un argumento contradictorio. El siguiente argumento del que voy a hablar es el argumento de un autor que se llama Randall Holcomb.
Y este autor, a mí, no sé, me resulta un poco, me duele un poco porque la visión que ofrece él me parece la mejor al principio y la más razonable. Y sin embargo, la solución que ofrece me parece la más absurda de todos los argumentos que voy a decir ahora. Porque para Holcomb, el Estado no procede de la concepción inmaculada como en el concepto de Nozick. Y no es que el Estado haga falta para poner tampoco un marco de reglas ahí que permitan la aparición de la sociedad como para Macan y los otros. Holcomb dice que el Estado es una banda de ladrones, una banda de depredadores que se organizan para realizar actividades de predación sobre los individuos, sobre las víctimas, se asientan sobre un territorio y extraen recursos de ellos. Esa es la visión que tiene una visión que a mí me parece la visión sensata y real de lo que es un Estado. Dice que los gobiernos son predadores por naturaleza. Y Holcomb también, de manera parecida a la de Nozick, va a establecer una evolución así lógica a partir de un estado de naturaleza de anarquía. Lo que pasa es que en este estado de naturaleza no es como el de Nozick, en el que se respetaban los derechos, era más bien un estado de naturaleza en el estilo de Locke. El estado de naturaleza de Holcomb es más un estado de naturaleza de Hobbes, de la guerra de todos contra todos. Dice que en este estado de naturaleza anárquica va a haber depredadores, va a haber bandidos que van a realizar actividades de predación sobre los individuos para obtener recursos, pero que van a tener los incentivos para transformarse en mafias. Esas mafias van a tener más capacidad para extraer recursos, pero van a tener también el incentivo para intentar ofrecer una especie de acuerdo con sus víctimas para que las víctimas se queden con parte de lo que producen y de esta manera las víctimas salen beneficiadas porque van a quedarse con algo y los predadores salen beneficiados porque van a aumentar el número de recursos que obtienen. Y estas mafias, lo que dice Nozick es que Holcomb es que después se van a tender a transformar en gobiernos, que son gobiernos que van a estar mejor organizados que las mafias y que van a tener monopolios en un territorio. De esta forma van a tener más seguridad, por ejemplo, contra otras posibles bandas de depredadores y van a tener más capacidad para extraer recursos, pero también van a ser menos depredadoras que las mafias. Y van a provocar un aumento de la productividad que les va a resultar beneficioso, ¿no? Entonces, de manera así natural por este proceso, lo que dice Holcomb es que la aparición de los gobiernos representa un mal, porque son bandas de depredadores, pero es mejor los gobiernos que las mafias o que los bandidos. Y dice que esto es inevitable. No hay manera de solucionarlo, no hay manera de resistirse a esto. En este sentido, los depredadores son una fuerza imparable y las víctimas no tienen nada que hacer, no se pueden resistir, no se puede hacer nada. Incluso en un sistema de anarquía en el que hubiera agencias de protección en competencia, porque dice Holcomb que estas agencias de protección en competencia, estas agencias de protección, con sus clientes actuarían como empresarios, actuarían de manera legítima, les ofrecerían servicios de protección. Pero con los no clientes actuarían como una horda de invasores mongoles. Es decir, que irían a atacar a esos que no fueran sus clientes. A eso Holcomb lo llama una estrategia de optimización de beneficios. Que a mí me parece curioso también esta estrategia de optimización de beneficios. Porque yo imagino, soy el propietario de una nave industrial en este estado de anarquía de Holcomb y quiero que la protejan de posibles depredadores. Y digo, bueno, pues voy a buscar a ver a qué agencia de protección me conviene más, ¿no? A Biproga, a Proseguro, o la que sea. Seguridad Bastos, la que sea. Entonces voy a hablar con el dueño de la agencia esta, ¿no? Para ver qué me convence. Y me dice, sí, somos una agencia muy profesional. Viene el tío con corbata y todo serio, todo me enseña unas gráficas para demostrarlo del sitio. Y me dice, ahí tenemos a nuestros empleados, están formados en las mejores universidades de protección del mundo, son gente muy trabajadora, gente muy respetable, gente tal. Y fulano me vende allí perfectamente a la agencia de protección, yo ya estoy convencido y le digo, sí, voy a contratar a esta agencia. Y me pregunta, ¿para cuándo sería? Para el sábado. Le digo yo, y me dice, ¿para el sábado? Lamentablemente no puede ser. Le pregunto, ¿por qué no puede ser? Y dice,
porque tenemos que invadir a nuestros enemigos, vamos a quemar sus chozas, vamos a robar su ganado, vamos a violar a sus mujeres y vamos a infundir el pavor en sus corazones. Igual, si dice eso, igual digo, a lo mejor no es la gente más fiable para que proteja mi nave industrial. Igual es mejor buscar a alguien más que parezca más fiable. O sea que esa estrategia de optimización de beneficios tampoco me parece un argumento muy bueno, la verdad. Pero vamos a aceptar que sucede eso. Hay esa estrategia de optimización de beneficios y entonces en un sistema de anarquía no hay nada que hacer. Las víctimas son seres pasivos que no tienen ninguna posibilidad de solución ante el desarrollo del Estado. La siguiente premisa o el siguiente punto que Holcomb dice es que aún así hay estados que son más depredadores que otros. Hay estados que roban más de sus víctimas. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que el gobierno es inevitable, no se puede hacer nada contra eso, y hay gobiernos que son más depredadores que otros, lo siguiente que dice Holcomb es que los individuos, las víctimas, tienen un incentivo para crear de manera preventiva un Estado y ponerle un diseño institucional que limite su capacidad depredadora. Lo que a mí me resulta curioso, porque cuando estaba hablando de la anarquía, lo único que importaban eran los incentivos de los depredadores. Y las víctimas eran pasivas, no tenían capacidad alguna para resistirse a la fuerza de los depredadores. Sin embargo, una vez que ya cree haber demostrado que la anarquía es imposible, y una vez que quiere defender el minarquismo, las víctimas de manera mágica tienen capacidad para moldear al gobierno, tienen capacidad para intervenir sobre los propios depredadores. Es decir, que antes los depredadores eran una fuerza imparable, pero ahora las gallinas le pueden decir al foro a cuántas gallinas se puede comer, porque ponen un diseño institucional allí para limitar. Y la contradicción de Holcomb es evidente, ¿no? en sus propios comentarios, si los lo he encontrado también, ¿verdad? Porque Holcomb dice, si el gobierno es inevitable y si algunos gobiernos son mejores que otros, entonces los ciudadanos tienen un incentivo para crear y mantener preventivamente un gobierno que minimice la predación y que esté organizado para preservar en la medida de lo posible la libertad de los ciudadanos. Pero anteriormente, cuando estaba hablando de la imposibilidad de la anarquía, critica a los contractualistas y dice lo siguiente: el argumento aquí no es que el gobierno se creará porque se mejorará el bienestar de todo el mundo al escapar de la anarquía, sino más bien que la anarquía no persistirá porque aquellos con el poder para crear un gobierno lo harán independientemente de los deseos de aquellos de fuera del gobierno. La creación del gobierno puede mejorar el bienestar de todo el mundo porque el gobierno tiene un incentivo para proteger la fuente de sus rentas, que es la capacidad productiva de sus ciudadanos. Pero el contrato que crea el gobierno no se hace porque todo el mundo se ponga de acuerdo o porque todo el mundo se beneficie. Más bien surge de la capacidad de aquellos en el gobierno para forzar su dominio sobre otros. La capacidad del gobierno para forzar su dominio sobre otros. Eso cuando está hablando de la anarquía. Pero cuando dice lo de la minarquía, dice que estas víctimas, que no pueden hacer nada porque los gobiernos tienen la capacidad para forzar su dominio sobre otros, ahora milagrosamente tienen la capacidad para imponer restricciones sobre el gobierno. Esta contradicción se ve además en otra frase que él dice. Según Holcomb, la historia ha demostrado no solo que la anarquía no sobrevive, sino que además algunos gobiernos son mejores que otros. Y dice él, ahí yace o ahí reside el argumento libertario para un gobierno limitado. La gente se va a beneficiar de un mecanismo institucional para prevenir que sean conquistados por una banda de depredadores. Pueden ofrecer este mecanismo estableciendo preventivamente su propio gobierno limitado en una forma que ellos mismos determinen, no en los términos que se les fuerce por predadores de fuera. Un gobierno creado por el mismo pueblo puede ser diseñado para producir la protección que desean y mientras se le da algo al gobierno, pero mantiene la producción, una mayor productividad. Eso es lo que dice, ¿no? Que
Los ciudadanos pueden crear este gobierno. En este mismo párrafo. Pero la primera frase que decía en el párrafo es: la historia ha demostrado no solo que la anarquía no sobrevive, es decir, la historia demuestra que la anarquía desaparece. No hay anarquía, ¿no? Que, vale, sí, lo vemos ahora en la actualidad, no hay un sistema de anarquía. Eso es lo primero que dice. Y después dice: los ciudadanos pueden crear preventivamente su propio gobierno. La única manera de crear preventivamente el propio gobierno sería si se partiera de un estado de anarquía. Porque si no significa, según el mismo proceso que él determinó, que ya se creó un gobierno, que ya llegó un gobierno, porque no existe el estado de anarquía. Es decir, que no se puede crear un gobierno de manera preventiva para impedir que nos conquisten. Ya estamos conquistados. Y eso surge del propio argumento de Holcomb. Así que, aunque en realidad Holcomb tiene la visión más realista del Estado, su argumento es el más contradictorio o es el que me parece el peor expuesto de todos los que voy a decir ahora. El siguiente argumento es un argumento sobre los bienes públicos. Uno de los argumentos que se dice para defenderlo de la necesidad del Estado minarquista es, por ejemplo, el de que la defensa nacional es un bien público. Vale. A ver, ¿qué es un bien público? Un bien público se dice que es aquel que tiene dos características. Que las de no rivalidad, y eso significa que el disfrute de ese bien por parte de una persona no reduce el disfrute de ese bien por parte de otra persona. Y la otra característica que presentan los bienes públicos es el de la no excluibilidad. Es decir, que no se puede excluir del disfrute de ese bien a aquellos que no contribuyen a financiarlo. Eso a lo que lleva es al problema del free rider. Aquellos que no contribuyen al bien público no se les puede excluir y van a disfrutar igual del bien. Entonces, como hay free riders, se dice que en un mercado libre va a haber una producción subóptima de ese bien y que es necesario que el Estado intervenga y produzca ese bien y lo financie a través de los impuestos. Y eso lo dicen también algunos minarquistas afirmando el hecho de que la defensa nacional es un bien público. El asunto es que no es el único bien público definido en las teorías económicas. Hay más bienes públicos aparte de la defensa nacional. Por ejemplo, algunos llegaron a definir las carreteras o ciertos tipos de infraestructuras como bienes públicos. Hay quien dice que la investigación y desarrollo es un tipo de bien público. Las ondas de radio decían que son bienes públicos. Hay muchos bienes públicos, ¿no? Pues muy bien, a ver. El asunto es que si el minarquista quiere mantener la coherencia lógica y dice que la existencia de un tipo determinado de bien público implica la intervención del Estado, y hay más de un bien público, hay bienes públicos que no se corresponden con esos que dicen de lo de la definición de Estado mínimo, que es la defensa nacional, la seguridad y la policía y el ejército. Si quiere mantener la coherencia lógica y dice que los bienes públicos exigen la intervención del Estado, entonces el minarquista tiene que defender que el Estado tenga que intervenir en esos otros bienes públicos. Pero si hace eso, el minarquista deja de ser un minarquista, porque ya está defendiendo esa intervención en esos otros ámbitos. Ahora bien, imaginemos que el minarquista prefiere seguir siendo minarquista más que mantener la coherencia lógica. Y entonces dice que hay bienes públicos que exigen la intervención del Estado, que es la defensa nacional. Pero al mismo tiempo hay bienes públicos que exigen la no intervención del Estado, que son el resto. ¿Cómo se justifica eso? Más cuando el resto de la gente que habla a favor de la defensa de la intervención para los bienes públicos utilizan el mismo argumento que utilizan los minarquistas para decir la intervención del Estado en la defensa nacional. Dice, para la defensa nacional se dice que es un bien muy importante, que es imprescindible para la prosperidad, por ejemplo. Pues lo mismo dicen otros autores de la investigación y desarrollo, es un bien muy importante, imprescindible para la prosperidad. Si el minarquista dice que hay bienes públicos que exigen esa intervención, estos bienes públicos también dicen que se exige intervención con los mismos argumentos de la defensa nacional. Si el minarquista quiere mantener esa separación arbitraria entre bienes públicos, unos que exigen intervención y otros que exigen no intervención, no está siendo coherente.
Incluso aunque llegara a demostrar que, por ejemplo, es más importante la defensa nacional que la investigación y desarrollo. Muy bien, es más importante. Entonces, la prioridad del Estado debería ser la de asegurar la defensa nacional. Pero una vez eso está asegurado, la siguiente prioridad sería asegurarse de la provisión del resto de los bienes públicos. Y entonces el minarquista no podría seguir siendo un minarquista. Entonces los bienes públicos no pueden ser defendidos desde el minarquismo sin caer en contradicción. Hay otro problema más, otra contradicción derivada del asunto de los bienes públicos. Pero esta contradicción afecta únicamente a las democracias. Lo que significa que no se puede ser minarquista y demócrata. Eso es contradictorio. Este es un argumento que fue elaborado recientemente por un autor que se llama Freeman en un libro que se titula Unequivocal Justice. Y es un argumento que a mí me parece alucinante y que lamentablemente no lo hice yo. Pero es un argumento fantástico. El asunto es que si se dice que la defensa nacional es un bien público, ¿no? Y que hay que poner, los gobiernos democráticos tienen como una de sus obligaciones la resolución del problema de los bienes públicos. Freeman pone el ejemplo de una presa, ¿no? La presa, hay un pueblo que está sometido, sí, hay inundaciones periódicas que son perjudiciales. Entonces se construye una presa para evitar estas inundaciones periódicas. Pero va a ser un bien público porque no puede haber rivalidad, es decir, que un habitante de un pueblo disfrute de los beneficios de la presa no reduce el disfrute de otro habitante de ese mismo pueblo. También no es excluible, porque si uno de los habitantes del pueblo no financió esa presa, no se le puede excluir de disfrutar de los beneficios de la presa en el pueblo, ¿no? Eso es un bien público y el gobierno tiene que resolver esos bienes públicos. Pero lo que demostró Freeman es que el gobierno democrático en sí mismo es un bien público. El gobierno democrático se establece a través de elecciones en las que se eligen cuáles van a ser los representantes y cuál va a ser el gobierno, ¿no? El gobierno que va a imponer o a establecer las políticas. Entre uno de los elementos que van a establecer esas políticas es la resolución de los bienes públicos. Vale. Hay que votar para escoger el gobierno, pero no vale con votar cualquier cosa. Hay que votar bien, hay que votar aquel gobierno que va a poner las políticas que mejor sirvan para resolver los problemas como el problema del bien público. No vale simplemente votar, ni vale simplemente tener buenas intenciones. Hay que votar bien. Y para votar bien hace falta pagar un coste. Ese coste no se establece en precio. El coste que se paga en la votación es el esfuerzo que hay que realizar. Hay que investigar cuál es el programa de cada partido político. Para eso requiere, por ejemplo, estudiar también economía, porque hay que ver cuáles son las medidas económicas que proponen los partidos políticos e intentar establecer cuál va a ser la relación causal de esas medidas. Hay que tener también conocimientos tecnológicos si esas medidas tienen implicaciones tecnológicas, por ejemplo. Hay que hacer un estudio personal del carácter de los candidatos, si son corruptos o no son corruptos, si hay corrupción soterrada, si en la legislación que pretenden imponer puede haber lugar para actividades de rent-seeking. Hay que hacer un trabajo importante para poder votar bien, hay que informarse para votar bien, hay que ir al programa, porque si la democracia es como el programa. El asunto es que eso supone un coste. Y el buen gobierno tiene también las características de no rivalidad y de no excluibilidad, porque el buen gobierno, el disfrute del buen gobierno no es no rival. O sea, que si un fulano no dedica el coste ese a investigar bien cuáles son el partido adecuado para gobernar, no quiere pagar ese precio, y hay otro que sí quiere pagar ese precio, pero ambos van a disfrutar de los beneficios del buen gobierno. Y no hay rivalidad. El disfrute del buen gobierno por parte de uno no reduce el disfrute del buen gobierno por parte de otro. Es decir, que tienen las mismas características del bien público. Y entonces, ¿qué significa eso? Que van a aparecer free riders. Y si van a aparecer free riders, la producción del buen gobierno va a ser subóptima. No se va a producir un buen gobierno. Eso significa que es imposible solucionar el problema de los bienes públicos con una institución que está afectada por el problema de los bienes públicos. Es imposible. No puedes solucionar un problema si
la institución que quiere solucionar ese problema está afectada por ese problema. Si es un bien público, no va a solucionar los bienes públicos. Por lo tanto, el gobierno democrático no puede ser herramienta para resolver los bienes públicos, entre los que se incluye, según algunos minarquistas, lo de la defensa nacional. Por eso hay una contradicción entre minarquismo y democracia. Otra contradicción entre democracia y minarquismo sería más bien liberalismo, porque voy a criticar ahora, Dios me perdone, a Ludwig von Mises. Pero creo que Ludwig von Mises también se equivocó aquí. Ludwig von Mises, claro, estrictamente hablando, no era minarquista, era más liberal clásico, pero como hay cierta confusión es difícil determinar qué es lo del Estado minarquista y tal, pero bueno, Mises defendía un gobierno limitado, más o menos con las mismas características que dije para describir un gobierno mínimo, que era lo de la defensa interior, la defensa exterior, el establecimiento de las leyes para defender los derechos de propiedad. Pero no lo decía porque el Estado fuera más eficaz resolviendo el problema de los bienes públicos o por problemas de externalidades, no lo decía por eso. Lo decía porque Mises concedía una importancia crucial a la paz y establecía una dicotomía entre aquellas filosofías que hablaban de la paz y del comercio y del progreso así pacífico, que eso conducía al progreso económico, y aquellas ideologías basadas en la violencia y en el robo y en el expolio. Y Mises creía que esas ideologías eran perjudiciales no solo para las víctimas de la violencia, sino para los propios perpetradores de la violencia, porque la situación a la que conducían era la de menor prosperidad. Mises decía que el liberalismo lo que hacía era promover la paz, promover la ideología de la división del trabajo, de los acuerdos voluntarios, y que eso promovía el crecimiento económico. Decía que la paz construye, la guerra destruye. Y para Mises la forma política propia del liberalismo era la democracia representativa. Es decir, había que hacer elecciones para que en esas elecciones el pueblo escogiera a sus representantes y de esa manera se reflejara la voluntad popular en los representantes escogidos en elecciones democráticas. Eso implicaba que no se podía excluir a ningún grupo de la sociedad dentro de ese Estado. No se podía excluir a nadie porque había esa democracia y esas elecciones tenían que representar la voluntad popular. Muy bien, pero Mises también alertaba contra un peligro de la democracia, que era un problema, así que decía, el problema del demagogo. Porque Mises reconocía que el poder autocrático de la democracia no se diferenciaba del poder autocrático de un tirano o de un príncipe. Es decir, que la libertad para hacer las leyes del legislador, una vez estaba ya escogido ese gobierno, la libertad formal era absoluta. Que lo que había eran restricciones materiales, por ejemplo, en forma de las leyes económicas. Hay restricciones porque afectan leyes económicas que dicen no, hay cosas que no se pueden hacer, como crear riqueza a través de políticas keynesianas. Pero si hay alguien que llega al poder y que no es liberal, va a intentar poner esas políticas. Y entonces, si hay demagogos que engañan a la gente diciéndole que pueden alcanzar así paraísos de riqueza de esta manera, puede que en esa democracia triunfen estas personas. Entonces, para Mises era esencial que fueran de la mano la democracia y el liberalismo. Mises decía que la democracia sin el liberalismo era una forma vacía. El asunto es que ahí radica el problema, porque lo que Mises está diciendo es que necesariamente en esta democracia liberal tiene que haber unanimidad en el liberalismo. Si no hay unanimidad, el sistema es necesariamente inestable, porque siempre existe la posibilidad de que los que lleguen al poder no sean liberales, sean de otros partidos políticos o de otras ideologías que no respetan los principios liberales. De hecho, eso fue lo que ocurrió en la evolución histórica. Aunque nunca hubiera un Estado verdaderamente liberal, ni siquiera mínimo en ese sentido porque incluso la Gran Bretaña, la Revolución Industrial, también había ciertos monopolios comerciales y tal, pero aunque no fuera así, en la evolución histórica lo que se ve es que en las democracias normalmente llegan al poder, a través de la evolución, en la evolución histórica, llegan al poder no los partidos liberales, llegan otro tipo de partidos socialdemócratas, partidos que defienden políticas keynesianas, llegaron en algunos sitios partidos nazis, llegaron en otros sitios partidos socialistas. Entonces, si no hay unanimidad de liberalismo, es un sistema inestable. Y esa unanimidad no tiene que ser solo en el interior del Estado, tiene que ser también en el exterior del Estado. Porque desde el exterior del Estado también se puede influir sobre esas elecciones.
Y el que crea que no, pues tiene el ejemplo de las elecciones recientes estadounidenses y de la supuesta influencia de los servicios de espionaje en la elección de Trump. Es decir, que si tampoco hay unanimidad en el liberalismo, en el exterior de este Estado liberal, pueden haber estados que no son liberales que quieran influir sobre las elecciones de eso para que ganen partidos que no son liberales, que impongan políticas que no son liberales. Por ejemplo, como intentaban hacer los de la Unión Soviética, apoyando materialmente partidos comunistas en otros países. Entonces eso quiere decir que si no hay unanimidad en el liberalismo, en el interior y en el exterior de un país, es un sistema inestable. Pero el asunto es que si hay unanimidad en el interior y en el exterior de un país del liberalismo, es decir, si todos son liberales, tanto el Estado como la democracia son absolutamente superfluos. No hacen falta para nada. Porque todos van a ser liberales, todos van a respetar los principios de la no violencia y del elemento práctico. Así que, según el argumento de Mises, si se pone un Estado demócrata liberal, ese Estado demócrata liberal en realidad va a ser inestable, por lo que dice del problema del demagogo, y requiere de la unanimidad. Pero si hay unanimidad, no hace falta ni Estado, ni hace falta democracia. Y como ya me dijeron que quedan 5 minutos, pues voy a acabar aquí.